Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Leemos versículos 16 y 17. Dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este versículo en nuestra confesión, capítulo 25, párrafo 2, es usado para apoyar lo siguiente. Dice así: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Como acabamos de ver, el versículo es un proverbio. Brevemente, es bueno tener claro que esto es parte de lo que se conoce como la literatura sapiencial o literatura de la sabiduría del pueblo de Israel. El propósito básico, creo que la gran mayoría lo conocemos, pero es bueno decirlo. El propósito de este tipo de literatura, particularmente proverbios, es adquirir temor del Señor. No olvidemos eso. Con eso en mente es que leemos este versículo y nos exponemos a él. Ahora, esto está en el contexto de lo que es un padre aconsejando a su hijo en el temor del Señor para que esos consejos tengan como fruto que ese hijo sea librado del mal. Ahí mismo en el capítulo 2, leamos los versículos del 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás su conocimiento. El versículo que acabamos de leer entonces está permeado por eso: entender el temor de Jehová y alcanzar su conocimiento. El padre quiere que su hijo entienda el temor de Jehová para que, veámoslo así, para que lo ponga en práctica, para que ese temor del Señor sea algo que impacte su vida. ¿De qué manera? Que lo haga sabio, librándolo del mal. Ahí mismo leamos los versículos 10 y 12. El padre le dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Cómo terminaba? Para librarte del mal camino. Este padre sabe que su hijo vive en un mundo caído y que la manera de ser librado del mal camino es por medio de la sabiduría, sinónimo, temor de Jehová. El mal camino en el libro de Proverbios es el que conduce a la muerte, y por otro lado se ve el camino de la sabiduría que conduce a la vida. Proverbios 14:12 lo dice así: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces el padre, aquí en el versículo 12, ¿qué le dice? Para librarte del mal camino. El propósito es adquirir sabiduría para ser librado del mal camino. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios 14:12, cuyo fin es la muerte.
Proverbios 4, versículos 18 y 19 nos enseña lo que es el camino del justo. También dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. En eso, el padre entonces da varias advertencias a su hijo. Una de ellas es la que acabamos de leer: que sea librado de la mujer extraña. Por decirlo así, en el libro de Proverbios hay varios personajes. Está el padre, está el hijo, está la mujer sabia, y este otro que es, ya sea la mujer extraña, puede ser llamada la mujer ajena, la mujer apóstata, pero es como esos personajes que el autor usa con el fin de tengan cuidado de los tales. Este capítulo 2 nos da una pincelada de eso, de esta mujer extraña. Y aquí el padre la caracteriza, veámoslo así, o le pone una característica muy puntual, y es que la misma tiene en poco el matrimonio. ¿Cómo lo dice? La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Veámoslo así. Esta mujer se caracteriza por no solo menospreciar el matrimonio, sino que también veremos otro aspecto, que es que menosprecia a Dios mismo. Para entrar en esos detalles, vamos a proceder a ver dos puntos. El primero es, vamos a ver ciertas generalidades del matrimonio, particularmente su propósito. Luego de ver el matrimonio y su propósito, vamos entonces a detallar lo que es la infidelidad. ¿Cómo? La infidelidad desde menospreciar el matrimonio y menospreciar a Dios. Entonces, pasemos a la primera parte: el matrimonio y su propósito. Creo que lo acabamos de leer en nuestra confesión. Lo vuelvo a leer para que lo tengamos fresco. Dice: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa. Esto, de hecho, lo podemos ver incluso de manera implícita en el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Hablando de este personaje femenino, ¿qué nos dice? La mujer infiel, la cual abandona ¿a quién? A su compañero. A ese de mutua ayuda. Aquí el libro de Proverbios nos está presentando el matrimonio como un compañerismo. Entonces, ahí es que entendemos que esta mujer infiel abandona a su compañero. Pero entonces, tengamos esto claro. Ese compañerismo en el matrimonio lo podemos ver primeramente, como nuestra confesión lo dice, para mutua ayuda del esposo y de la esposa. ¿Qué debemos considerar aquí? Primeramente, cuando el libro de Proverbios aquí nos dice, la cual abandona a su compañero, la palabra hebrea que tenemos traducida como compañero, muchas veces en la Biblia también es traducida como líder o como guía. Es un término que muy comúnmente es denotado en ese sentido. Cuando, por ejemplo, el libro de Génesis se nos dice los jefes de tales tribus, o en el Pentateuco también, cuando vemos la distribución de las tribus de Israel, se nos menciona a cierto personaje líder, y ahí se usa la misma palabra que se usa aquí para denotar al compañero de la juventud de esta mujer. Génesis 36:15, por ejemplo, nos dice: estos son los jefes entre los hijos de Esaú. Cuando dice estos son los jefes, es la misma palabra que tenemos por compañero en Proverbios 2:17. Ahora, entendiendo esto, no olvidemos que el propósito de este jefe, incluso este jefe tribal,
o aquí el compañero, el esposo, es un rol de guía. El compañero de la juventud, podemos entenderlo en ese sentido como el guía en el matrimonio. Ahora, esto se nos hace todavía más claro cuando leemos que este es el mismo papel que Dios como esposo hacía con el pueblo del antiguo pacto. Jeremías 3:4 dice así: al menos desde ahora, Dios hablando a Israel le dice: no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Dios, cuando creó el matrimonio, lo creó con ese propósito, de que el hombre, en ese rol de ayuda mutua, fuera el guía de su mujer. El hombre fue puesto como líder en el matrimonio con el fin de guiar a su mujer en el temor del Señor. Ahora, en cuanto a la mujer, creo que la gran mayoría también tenemos claro que Dios la colocó para ser ayuda idónea de su esposo. Es lo que la Biblia nos dice explícitamente. Génesis 2 lo dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí se ve la problemática. No se halló ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace Dios? Le da una divina solución y le da a Adán una esposa. Hizo una mujer y la trajo al hombre. En una época como la nuestra, en donde se promueve mucho a las mujeres a rebelarse contra sus esposos, contra sus líderes, entendámoslo así, esto de usted fue creada como ayuda puede resultar ofensivo para muchas mujeres. E incluso creo que para la mujer cristiana, si ha estado influenciada por el mundo, esto le puede ser algo chocante. Yo fui creada para ayudar a mi esposo. Bueno, entendamos primeramente que Dios es sabio. ¿Y qué con eso? Que Dios hace todo con inteligencia, siempre de la mejor manera, para que eso al final termine en el mejor fin de todos, que es la gloria de Dios. Y el poner a la mujer como ayuda idónea de su esposo está permeado por la sabiduría de Dios. Es lo mejor. De eso no tengamos duda. Ahora, teniendo eso claro, también es bueno notar que esto es, digámoslo así, un rol honroso. ¿Por qué? Porque así como la palabra que vimos, compañero, muchas veces es utilizada como guía, y particularmente Dios, el guía de Israel, asimismo, la palabra que se usa en Génesis para decir que la mujer es ayuda, muchas veces se traduce en la Biblia como socorro. Y es como que, veámoslo así, la mujer viene a socorrer a su esposo. En ese contexto que está Adán poniendo nombre a todas las bestias. Está solo. ¿Qué hago? Dios lo socorre dándole una mujer que lo socorra. Entendámoslo de esa manera. Y ahora, ¿qué es el punto con esto? Que muchas veces ese socorro, esa palabra de ayuda, es el mismo tipo de ayuda que solo viene de Dios. Salmo 10, versículo 12 dice así: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Tú los has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo o la ayuda del huérfano.
Cuando se dice que Dios es el amparo del huérfano, entonces es la misma palabra con la que Dios dijo ayuda idónea para Adán. Salmo 3:10 también dice, oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Dios como ayudador, dámoslo así, y la mujer como ayuda idónea. Ya, Dios pone a la mujer en un puesto muy honroso al ser la ayuda idónea de su marido. Hay muchos pasajes en donde podemos seguir y seguir mencionando, donde podemos ver eso, que esa ayuda que Dios provee al hombre por medio de su esposa, es ese mismo tipo de socorro en el cual Dios viene a socorrer a su pueblo afligido, a su pueblo necesitado, a ese pueblo cansado que estaba pisoteado en el cautiverio. Cuando pedían esas súplicas a Jehová, Dios respondía con socorro a ellos. Podemos imaginarnos a Adán incluso ahí mismo en el Edén como, yo no tengo ayuda idónea, todos tienen, pero yo no. Y tal vez él incluso cantando el salmo ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y vino el socorro de Jehová, ¿cómo? Le trajo una ayuda idónea. Dios lo socorrió con su esposa. Y lo socorrió con su esposa, ¿para qué? Para que esa misma mujer socorra al hombre, entendámoslo así. De ahí que creo yo que el libro de Proverbios, cuando dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Veámoslo ahí mismo en Adán. ¿Cómo? Halló esposa, halló el bien, el socorro del Señor, alcanzó la benevolencia de Jehová. Por eso, lo digo con el punto para que entendamos que eso de que la mujer es ayuda idónea del hombre, no es algo deshonroso como muchas veces el mundo lo quiere hacer ver, sino que es un puesto de mucha honra, porque es la misma ayuda con que Dios viene y auxilia a su pueblo necesitado. Ahora, otra cosa que toca nuestra confesión con respecto al matrimonio es que no solo es para la ayuda mutua, sino que también es para multiplicar el género humano. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ya cuando le trajo su ayuda idónea a Adán, la primera orden que les dio, Génesis 1:28 les dijo, fructificad y multiplicaos. Es lo que nuestra confesión dice, tengan una descendencia legítima. Dios ordenó la procreación o la multiplicación del género humano para que fuera dentro del ámbito del matrimonio. Y aquí se aborda brevemente la temática de tener hijos. Veámoslo así, Dios multiplica el género humano por medio de tener hijos. Dios bendice a los matrimonios, ¿cómo? Permitiéndoles participar en que multipliquen el género humano. Y no olvidemos esto. La Biblia presenta a los hijos como esto, como bendición del Señor. En Génesis 1:28 le dice, de hecho, antes de darles el mandamiento de fructificad y multiplicaos, ¿qué dice? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La bendición al matrimonio es presentada en forma de descendencia. Salmo 128, versículos 3 y 4. Hablando de la prosperidad del que teme a Jehová, dice así, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Veamos este salmo, mis hermanos. Preguntémonos,
Dice, será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo será bendecido el hombre que teme a Jehová? Devolvámonos unas líneas. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, ¿cómo son presentados los hijos? Como una bendición que viene del Señor. Salmo 127, versículos 3 y 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cómo concluía esta frase, hermanos? Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Veámoslo así. Primero, los hijos son una bendición del Señor. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Entendámoslo de una manera creo que sencilla. Entre más mejor. ¿Por qué? Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Y con esto, hermanos, también es bueno notar que la Biblia habla de tener hijos no solo como un mandamiento, sino también como una bendición. A diferencia del mundo, que como lo vemos actualmente, el mundo, cuando le llama bendición a los hijos, lo hace en término burlesco. Y segundo, que no quieren tener hijos. Y por otro lado, creo que también es bueno de traerlo a nosotros y examinarnos como cristianos cómo está nuestra teología del matrimonio o cómo está nuestra teología acerca de nuestros hijos. ¿Por qué? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Creo que aquí podemos preguntarnos, yo quiero llenar mi aljaba de hijos. La Biblia dice, bienaventurado. Hermanos, ¿ustedes quieren bendición del Señor? Pregúntense. O veámoslo numéricamente, hermanos. ¿Cuántas veces quieres que lo bendiga el Señor? Porque la idea es, si el Señor nos bendice, nos gusta que nos bendiga más, que nos bendiga más. Entonces, veámoslos. ¿Cómo está nuestra teología de los hijos? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar a pensar como el mundo y me temo que muchos luchamos contra eso. ¿Por qué? El mundo ve los hijos como ¿qué? Primero, no los quiere. Y segundo, los que lo quieren piensan en los hijos como una mera carga económica. Y esa carga económica es la que los hace decidir la cantidad de hijos que quieren. Pero si vamos a la Biblia, ¿qué dice? Son una bendición del Señor. Y si hay muchos, es bendición del Señor. La bendición del Señor nunca es mala. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Ahora, a tal punto, también es bueno que entendamos, o por lo menos es bueno tener claro que debe ser, es algo meramente extraño. No solo que nuestra teología de los hijos muchas veces pueda ser más parecida al mundo que a lo que dice la Biblia, o otra que puede llegar a tal punto de verla como no quieren tener hijos. O veámoslo así, alguien que se diga cristiano o un cristiano que no quiera tener hijos es una mera contradicción. ¿Por qué? Porque todo cristiano quiere la bendición del Señor. Y los hijos son presentados en la Biblia como bendición del Señor. Entonces, esto de para multiplicar al género humano, no solo es un mandamiento, sino que es una bendición del Señor. Otro propósito del matrimonio que toca nuestra confesión es para evitar la impureza. Nuestra confesión aquí nos dice entonces que el matrimonio es para guardarnos
de la lujuria, veámoslo así. El matrimonio no solamente es esa bendición para la ayuda mutua, no solamente es esa bendición donde Dios nos llena nuestra aljaba, sino que Dios usa el matrimonio como ese medio de gracia para guardar a los hombres de la lujuria. El medio divinamente establecido por Dios para que el creyente pueda luchar contra la lujuria no es tener experiencias trascendentes de wow, ya, ahora sí voy a vencer cualquier pecado. No, sino que es un medio ordinario pero poderoso, que es el matrimonio. Segunda a los Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Segunda Tesalonicenses también, cuando el apóstol Pablo habla de la voluntad del Señor, pues la voluntad del Señor es vuestra santificación. ¿Cómo? Que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su esposa en santidad. ¿Cómo Dios usa el matrimonio para guardar a hombres y a mujeres de la lujuria? Veámoslo así. El matrimonio es el medio legítimo dado por Dios en el que esposo y esposa pueden gozarse mutuamente el uno al otro. Proverbios 5, versículos del 15 al 19. Es el padre, nuevamente, hablándole a su hijo. Le dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre. Veamos cómo termina. En su amor recréate siempre. Por medio del disfrute mutuo, Dios guarda a esposo y a esposa de la lujuria. El disfrute mutuo, la intimidad, es también una bendición dada al matrimonio, dada por Dios. Ahora veámoslo así como todo se engloba. ¿Por qué? El matrimonio, vemos que es ese compañerismo de ayuda mutua. Y aquí, esposo y esposa, mediante la intimidad, mediante el disfrute mutuo, se ayudan, ¿para qué? Para guardarse ambos de la lujuria. Y por medio de esa bendición de la intimidad, Dios bendice a los matrimonios. ¿Cómo? Multiplicando el género humano, llenando sus aljabas con la bendición de hijos. Hasta aquí la primera parte de ver generalidades del matrimonio. Ahora, vamos a proceder a ver la infidelidad. Esta misma la vamos a ver en dos partes. Primero, la infidelidad en el matrimonio, entendámosla como un desprecio por lo que Dios ama. Dios ama el matrimonio. Y la infidelidad en el matrimonio, veámosla como el desprecio por Dios mismo. Proverbios 2:17 nos dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Si entendemos el matrimonio entonces como una bendición de Dios, la infidelidad que viene a comunicarnos aquí, el Padre, es una de desprecio, la cual abandona, es como le da la espalda y se va.
abandona al compañero de su juventud. Es a esa persona que Dios le puso para ayuda mutua, para dejar descendencia, para guardarse de la lujuria, la empuja y sigue su rumbo. Y eso es a lo que voy cuando digo el desprecio por lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios ama el matrimonio y lo cela. Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ama el matrimonio y nos manda a tenerlo en alta estima. Honroso sea en todos, no solo en los casados, no solo en los solteros, no solo en los que tienen muchos años de casados, no solo en los que están prontos a casarse, no, en general. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero veamos cómo Dios cela el matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, a los que no tienen en honra el matrimonio, los juzgará Dios. Dios amenaza severamente a los adúlteros. ¿Por qué? Porque tales tienen en poco el matrimonio. Por este motivo, veámoslo así, por el motivo de en lo que desemboca la infidelidad, es que el padre de Proverbios le da esas advertencias a su hijo. Proverbios 5, versículos 20 y 21 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. El padre le pregunta al hijo: ¿por qué? ¿Por qué vas a andar ciego? Dice, con la mujer de otro, es ajena. ¿Por qué abrazarás seno extraño? Si Dios te está viendo, le dice. Notemos que esto de este personaje de Proverbios no se presenta como desligada de su compañero. Ella abandonó al compañero de su juventud. Pero ¿qué nos dice Proverbios 5:20? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Ya lo advierte de que no ande con la mujer de otro. Ahora, el punto es que aquí en Proverbios se nos presenta la infidelidad como la que sabe que tiene un compañero, lo tiene en poco, se va, ignora lo que es el matrimonio y lo destruye. Se olvida, veámoslo así, el infiel como tal se olvida de ese principio de pertenencia mutua que describe la Biblia, que es el matrimonio. Primero a los Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La infidelidad aquí como tal se nos presenta como esa que desprecia esa pertenencia mutua, desprecia lo que Dios ama, como hemos venido diciendo, desprecia el matrimonio, desprecia esa pertenencia mutua, la tira a la basura. Y el infiel entonces, ¿qué viene? Y se ofrece a alguien que Dios no le ha dado potestad sobre sí. Ahora, esto es un pecado tan grave que, como lo pone Pablo, es el pecado que se comete contra el cuerpo. Primero a los Corintios 6, versículos 18 al 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entendamos esto. Nuestro cuerpo fue creado para glorificar a Dios, para glorificarlo siendo habitado por el Espíritu Santo y no siendo controlado por fornicación. Veámoslo así. Es como el enfoque que nos da el apóstol Pablo aquí. La infidelidad entonces la estamos viendo como un desprecio por el matrimonio, un desprecio por ese principio de pertenencia mutua
y un desprecio por el principio de que nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo para ser habitado por Él. Y ese desprecio se puede ver a la contraria con: no le pertenezco a mi cónyuge, sino que le pertenezco a otro. No le pertenezco a Dios, sino que le pertenezco a la fornicación. Y es ahí donde la infidelidad entonces no solo es vista como un desprecio por lo que Dios ama, sino que en última instancia desemboca en despreciar a Dios mismo. Proverbios 10:17, ¿qué nos dice? La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2:14 dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Aquí nos es presentado el matrimonio como un pacto. La mujer de tu pacto, le está diciendo. En el Antiguo Testamento, cuando uno ve la constante de la idolatría del pueblo de Israel, uno la ve siempre de la mano ¿con qué? Con que Israel fornicó, no espiritualmente con dioses ajenos, no, sino que literalmente fornicaban con las mujeres cananeas y terminaban adorando a dioses falsos. Por ejemplo, cuando vamos al número 23, cuando nos hablan de la historia de Balaán, de Balac, al final, este rey malvado quería que el profeta Balaán maldijera a Israel. No pudo maldecirlo porque no podía ir en contra de lo que Dios le revelaba. Pero ambos, el profeta y este malvado rey, se las ingeniaron ¿para qué? Para que el pueblo de Israel fuera literalmente a fornicar con las mujeres cananeas, y se nos dice que terminaron adorando dioses ajenos. Podemos ver esa misma constante, por ejemplo, con el rey Salomón. ¿Qué pasó con él? Vemos un rey fornicario que dice que las mujeres desviaron su corazón y se fue tras otros dioses. Porque en última instancia, lo que quiero dejar claro es el titulito que pusimos. La infidelidad al final se refleja en un desprecio por Dios o en un abandono por Dios. Muchas veces esta mujer de Proverbios, de hecho, es llamada como la mujer apóstata, porque ella no solo le da la espalda al compañero de su juventud, digámoslo así, al guía desde su juventud como Dios mismo, le da la espalda a ese que debía instruirla en el temor del Señor, le da la espalda al pueblo del pacto y se marcha. No solo desprecia a los que son de Dios, sino que el infiel termina despreciando a Dios mismo. Por eso, infidelidad, fornicación, adulterio van de la mano con la idolatría. De hecho, podemos llamarlo hasta que ese es como el Dios que todos han adorado siempre. Puede haber tomado muchos nombres, los Baales, Astarot. Ahora que vivimos en una época que muchos dicen que no adoran nada, pero la lujuria ya ha estado alejando el corazón de los hombres del Dios. Nosotros lo tenemos de experiencia también, hermanos. En cualquier lado donde estemos, cuando andamos afuera trabajando, caminamos, ¿qué es con lo que más nos bombardean a todos? Con lujuria. En todos lados donde andamos, vemos ese desprecio de lo que Dios ha instituido, vemos el desprecio del matrimonio y se nos ofrece la lujuria. En ese sentido, ¿cuán necesitados estamos de la gracia de Dios para tener el matrimonio en alto y para luchar contra la lujuria?
Veámoslo así. Y eso termina en un desprecio de Dios. Veámoslo en el libro de Proverbios. Proverbios 2, versículo 17. Volvamos a leerlo. Dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Veamos, 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que se llegan a ella no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Cómo termina? No seguirán otra vez los senderos de la vida. Veámoslo así, termina en apostasía. Los senderos de la vida, el camino del Señor. Pero esto dice, el infiel dice, no seguirá otra vez los senderos de la vida. En última instancia, como veámoslo aquí, tener en poco el matrimonio, mancharlo, manchar el lecho, termina en no seguir en el sendero de la vida. Hay cierta conexión, como podemos ver, entre la infidelidad al cónyuge y la infidelidad a Dios, y se ve reflejada al final en apostasía. No seguirán los senderos de la vida. Hasta aquí la exposición del texto. Quiero brevemente tratar 2 puntos ahora, 2 breves aplicaciones. Primero, habiendo visto esto, quiero que nos quede claro que la infidelidad como tal nace en el corazón nuestro. Nunca debemos pensar que la impureza sexual, que este pecado terrible es algo ajeno a nosotros. Dios nos guarde de llegar nosotros a pensar como los fariseos, que ellos se veían a sí mismos como los fieles por el simple hecho de no haber cometido el acto del adulterio. Jesús fue muy claro contra ellos. Cuando en Mateo 5, ¿qué les dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que la infidelidad, vámonos así, que la impureza, que la lujuria, nace en el corazón. Y podemos verlo. ¿Y quién está libre de eso? Pues leyendo lo que el Señor dice, nadie. Cualquiera que mira a otro que no sea el cónyuge que Dios le ha dado, cualquiera que mira a otro que no es ese suyo, con el fin de codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Jesús claramente nos dice que codiciar a alguien que no sea su esposa, o a las hermanas, codiciar a alguien que no sea su esposo, es un adúltero en su corazón. Es ahí, creo que esa es la diferencia entre el que comete el acto y el que no. Es meramente cometer un acto, pero en el corazón es lo mismo. Un corazón adúltero. Y gran temor creo que debe darnos, hermanos, que en lo que la Biblia se dice de los falsos profetas, segunda de Pedro 2:14, pueda decirse de muchos de nosotros. Y debe darnos temor. ¿Por qué? ¿Qué se dice de los falsos profetas aquí? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y ahí traigámoslo a colación a nosotros, de verdad. ¿De qué están llenos nuestros ojos? ¿De qué no estamos saciados? Porque dice, tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables. No se sacian de pecar. Muchos de nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por adulterar en nuestro corazón. Que Dios traiga arrepentimiento a nuestras vidas y que podamos decir también como Job, he hecho pacto con mis ojos.
¿Para qué? Para no ser como estos que tienen los ojos llenos de adulterio. Y por otro lado, quiero que tampoco perdamos de vista el verdadero significado del matrimonio o la máxima expresión del matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre enseña que el matrimonio al final no es un fin en sí mismo, sino que es una ilustración viva de la unión de Cristo y la iglesia. Efesios 5, versículos 31 al 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo aquí viene, sí, digamos, se lee Génesis 2 y da la interpretación oficial. Y Pablo nos está diciendo que cuando Moisés vino y nos escribió o nos narró el matrimonio de Adán y Eva, Pablo nos dice que el tema principal ahí en Génesis 2 no era Adán, no era Eva, sino que ellos eran como una flecha que estaba señalando otro lado, a Cristo y su iglesia. ¿Y esto qué con nosotros? Que Cristo, como esposo, veámoslo así, Él vino a traer salvación a fornicarios, a adúlteros, a lo más vil. Veámoslo así, Cristo, el esposo, vino a traer salvación a la mujer adúltera de Proverbios. Mateo 21, versículo 31, el Señor decía: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Para nosotros eso es buena noticia porque somos pecadores. Ezequiel, versículo 16, capítulo 16, versículo 6 dice así. Es como el profeta narrando cómo Dios entró en un pacto matrimonial con el pueblo de Israel. Y dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Dámoslo así. El Señor viene y ve una mujer sucia, cubierta de sangre, y le dijo: vive. ¿Por qué? Estaba muerta, cubierta de sangre. Pasa otra vez y dice: y te miré. Y eran tiempos de amores, dice. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Esa mujer estaba en tiempo de amores que con los impíos. Y el Señor dice: te cubrí. Cubrí tu desnudez, te lavé y te adorné. Veámoslo así. Ahí tenemos una descripción muy vívida de eso, de cómo Dios agarró a un fornicario y lo transformó en alguien que ya no parecía, ya no estaba cubierta de sangre, ya no estaba en amores con los impíos, sino que estaba adornada y de joyas. Ahora, esto mismo es lo que Dios hace con la iglesia en Cristo. ¿Por qué? Llama Dios ¿a quiénes? A pecadores como nosotros, a fornicarios como nosotros, a ladrones como nosotros, a adúlteros como nosotros. O como lo dice Pablo, lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Con qué fin?
para hacernos santos y sin mancha. De cubiertos de sangre a cubiertos de joyas, veámoslos así. Del polvo de la muerte a la gloria. Efesios 5, versículos 25 y 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿veamos bien? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene, encuentra a una prostituta y la hace su esposa santa y sin mancha. Y eso es lo que pasó con nosotros los creyentes. Nosotros que andábamos en el pecado, andábamos deleitándonos en la inmundicia, andábamos en tiempos de amores con el pecado. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó hacia Él y nos unió a Él eternamente. Y eternamente es como, dámoslo así, lo que diferencia al gran matrimonio de todos los demás matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando alguien se casa, una de las palabras que siempre resuenan es: hasta que la muerte los separe. Tan bonito, es un momento muy bonito, precioso y todo, pero siempre está ese recordatorio de: va a venir la muerte y va a acabar con todo esto. Esto que tanto aman, ¿se va a ir algún día? Y es un momento solemne, que estamos ante Dios, jurando fidelidad del uno al otro, temporal, hasta que la muerte los separe. O en otros casos más terribles, como acabamos de ver, viene la infidelidad, y es como esa muerte al matrimonio y lo acaba. Pero en Cristo, mis hermanos, donde está el gran matrimonio, no hay muerte ni pecado que nos separe de Él. ¿Por qué? No hay pecado que nos separe de Cristo, ¿no? Miqueas 7:21 dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron muertos y sepultados en el fondo del mar. No hay pecado mío ni suyo que nos pueda separar de Cristo, mis hermanos. Y en ese gran matrimonio tampoco se dice hasta que la muerte los separe. Porque nuestro Señor Jesucristo, el gran esposo, venció a la muerte. Salmo 48:14 dice así: porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Nos guiará aún más allá de la muerte. O como dice San Pablo en 1 Corintios 15, cuando en la resurrección cantemos: sorbida es la muerte en victoria. No hay pecado que nos separe de Cristo. En esa unión con Él no existe hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque sorbida es la muerte en victoria. Ya fue sorbida en victoria en Cristo, y entonaremos con Cristo eso cuando resucitemos. Por eso quiero que hagamos nuestras las palabras de Romanos 8:38, cuando dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar de nuestro Señor, mis hermanos. Y demos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque viendo las palabras del profeta Jeremías, cuando dice con amor eterno, o sea, amado, es una realidad en el creyente. Dios nos amó desde la eternidad y nos amará por siempre. Ni yo podré causar separación entre Cristo y mí, porque nos da un espíritu nuevo y ni queremos ni podemos, y ni la muerte podrá, porque ya fue vencida en Cristo. Oremos, hermanos.
Dios Todopoderoso, cuán bueno es recordar estas verdades, de que en Cristo estamos seguros, de que no hay pecado que nos separe de Él, de que no hay muerte que nos logre separar de tu Hijo Jesucristo. Cuán regalo precioso nos diste, Señor. Ábrenos más los ojos para poder apreciar estas verdades y que nuestra fe sea nutrida. Ábrenos más nuestros ojos del entendimiento para tener en alto el matrimonio, Señor, para desearlo, para que deseemos hijos, para que deseemos cumplir tu mandamiento, Dios bendito. Trae vida en esta noche a los que no conocen a tu Hijo Jesucristo. Concédeles arrepentimiento, Señor. Y a todos juntos los que estamos aquí, haznos crecer en arrepentimiento para aprender más de ti, para dolernos más de cuando te somos infieles, Señor. Pero sobre todo, ábrenos los ojos para que Cristo y este crucificado sea cada vez más claro a nosotros como nuestra única esperanza de vida, Señor. Ábrenos nuestros ojos, te lo suplicamos. Amén.